Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo de Start Basic. Ya vamos por la lección 4. Hoy vamos a hacer el verbo to do. My name is Alex Martin. Hoy vamos a hacer el verbo do, que es el verbo hacer, y tienes que tener en cuenta que este verbo también se utiliza como auxiliar. Se utiliza para las negativas e interrogativas. ¿De acuerdo? Es un verbo bastante importante en inglés. ¿Sí? Pero bueno, esto lo vamos a ver en la lección. No te preocupes. Antes de empezar, ya sabes que te voy a decir que puedes bajarte el PDF de esta lección en www.schoolhousechannel.com. Allí podrás ver una sección de download donde puedes descargarte el material de esta clase. ¿Sí? Recuerda que esto es lo que diferencia este curso de otros en los que yo te doy el vídeo más un PDF en el que, además de la lección, verás que hay 20 palabras de vocabulario y 10 ejercicios para comprensión de la lección. Bueno, no te explico más, continuamos con la lección. Pues vamos a empezar con el verbo to do. Vamos a hacer el presente simple. ¿Cómo es el presente simple del verbo do? Solo tengo que tener en cuenta que en la tercera persona he de añadir una S, ¿sí? En este caso será un poco diferente porque el verbo termina en O, por lo tanto he de añadir una E y una S, no solo una S, ¿sí? Muy bien, vamos a hacer el presente simple. I do, you do, he, she, it, does. Aquí es, en vez de añadir una S, simplemente pues he añadido una E y una S. Does. We do, you do, they do. Espero que a estas alturas ya recuerdes los pronombres personales que hicimos en la lección 1, ¿eh? ¿Y cómo será el pasado del verbo do? En este caso es un verbo irregular, por lo tanto tengo que ir de nuevo a la lista de verbos irregulares, que ya sabes que también está en la página web para poder descargar. Si voy a esa lista, veo y busco el verbo to do, lo encuentro y es to do, did, done. Por lo tanto voy a utilizar la segunda columna, el pasado, entonces será I did, you did, he, she, it did. En este caso, recuerda, el pasado no añado S, solo se añade S en el presente simple. We did, you did, they did. El pasado simple de este verbo es muy sencillo. Aquí vamos a encontrar la primera dificultad con este verbo, y es que el significado del verbo do puede ser hacer o fabricar. En castellano es claramente diferente uno de otro. Es el mismo verbo hacer, ¿sí? Para fabricar o hacer. Pero en inglés tenemos dos verbos diferentes. Entonces, ¿qué ocurre? Tendremos to do y to make. To do, hacer, to make, fabricar. Así que tendrás que ver el significado de cada una de las frases para poder distinguir si es to do o to make. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos en los que nos va a quedar todo mucho más claro. Yo hice mi trabajo. Yo hice mi trabajo. ¿Qué voy a utilizar? ¿To do o to make? ¿El trabajo se hace o se fabrica? Se hace. Por lo tanto, yo voy a utilizar el verbo do. I did my job. I did my job. También puedo utilizar la palabra work, ¿sí? En vez de job. Job sería como el puesto de trabajo y work sería las tareas que tienes que hacer. Así que dependiendo del contexto de la frase, utilizarás uno u otro. Work o job. Pero ambas, en este contexto que no hay, en esta frase que no hay contexto, los dos son correctos, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Yo hice un pastel. ¿Tú qué crees? ¿Que los pasteles se hacen o se fabrican? En este caso, los pasteles se fabrican. Así que utilizaré make. En pasado, el pasado de make es made. También tengo que ir a la lista de verbos irregulares. Muy bien. I made a cake. También puedo utilizar la palabra pie. Así que, como tú quieras. I made a cake o I made a pie. Esto lo dejo a tu elección. Una más. ¿Qué haces esta tarde? Está claro que esta ya no es fabricar, es hacer, ¿no? ¿Qué haces esta tarde? Es una pregunta. What do you do this afternoon? What do you do this afternoon? En esta frase he empezado a emplear las preguntas y ves que también he utilizado el do para hacer preguntas, ¿no? Ahora un poquito más adelante los explico. Ella hizo esa mesa, por lo tanto también es pasado, y aquí sí que es fabricó.
la montó. Por lo tanto, she made that table. She made that table. Y ahora uno de los puntos más importantes de esta lección. El verbo do se utiliza para las negativas y para las interrogativas, ¿de acuerdo? Vamos a ver las estructuras de las frases, primero de las frases negativas. Mira, yo no sé eso. El verbo principal será sé, saber. Know, ¿sí? Entonces, para hacer una negativa tengo que utilizar el verbo principal, en este caso saber, pero voy a utilizar una partícula. La partícula será do más not. El do es el auxiliar y el not la partícula negativa. Y se colocan delante del verbo. Por lo tanto, esta frase, I do not know that. Sujeto, auxiliar, negativo, verbo y el complemento. ¿Sí? Yo he dicho I do not, pero normalmente lo verás siempre simplificado. Lo verás siempre contraído. Yo lo he puesto sin contraer, pero normalmente lo vas a ver contraído. Don't, ¿vale? Así que esta frase será I don't know that. I don't know that. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a verlo en negativo y en pasado. Yo no contesté correctamente. No contesté. En verbo contestar es el verbo principal. Answer. Bien. Este es regular, ¿eh? Pero bueno, en este caso me va a dar igual. En pasado. Por lo tanto, esta partícula del verbo auxiliar la tengo que utilizar en pasado. ¿Cuál era el pasado del verbo do? Did. Pues la frase quedará igual. ¿Cuál será la estructura de esta frase? Sujeto, el auxiliar, negativa, el verbo principal y los complementos si los hubiera. ¿Sí? Entonces quedará I did not answer correctly. Para este caso, date cuenta que el verbo principal pierde su pasado y se lo pasa al auxiliar. Do pasa a ser did. ¿Sí? También lo puedo contraer, con lo que va a quedar I didn't answer correctly. Es fácil, ¿no? Vamos a ver una pregunta. ¿Vas al cine? En este caso es presente, por lo tanto el auxiliar lo voy a dejar en presente. Do. El sujeto. Bueno, primero la estructura. Vale. ¿La estructura cuál es? Auxiliar, sujeto y verbo principal. Esa es la estructura de las interrogativas. Por lo tanto, el auxiliar do, sujeto, you, verbo ir, go. Do you go to the cinema? Y una pregunta en negativo. ¿No viste esa película? ¿No viste esa película? Negativa e interrogativa. Muy bien. Primero, la estructura de las interrogativas es auxiliar, sujeto, verbo. En este caso tengo que intercalar entre medio la negativa, ¿vale? Pero la estructura será auxiliar, sujeto, partícula negativa y verbo principal, ¿vale? Mira cómo. Did you not see that film? Did you not see that film? Or movie. Acuérdate que film o movie me daba igual, ¿sí? Podía utilizar una o la otra. Pero vamos a lo interesante de esta pregunta. La estructura está clara, es auxiliar, sujeto, partícula negativa y el verbo en este caso principal. Pero fíjate, si lo contraigo, entonces la partícula negativa queda pegado al auxiliar. Y esta pregunta sería Didn't you see that movie? Didn't you see that movie? ¿Vale? Una pequeña diferencia, pero ambas estructuras son. Vale. Estos han sido los ejemplos para estas negativas e interrogativas. Pero mira, vamos a poner por separado las partículas con el auxiliar y la partícula negativa, ¿vale? Para que nos quede más claro. Si es presente, tengo dos partículas. El do para todas las personas, excepto la tercera persona, que será das. Por lo tanto, la estructura con el do más la partícula será do, más not, don't, does, más not, doesn't. Y si utilizo el pasado, sería did, más not, didn't. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver otro uso también del verbo do. En este caso se va a utilizar el verbo do en frases para no repetir el verbo principal, ¿vale? Sobre todo cuando se contestan preguntas, ¿vale? Fíjate en este ejemplo. ¿Juegas al tenis? Sí, juego. Ese sí juego, en inglés, mira cómo es. La pregunta será, ¿Do you play tennis? ¿Vale? Y la respuesta, en vez de decir, Yes, I play, sí juego, en vez de eso utilizaré el tiempo verbal y el auxiliar. En este caso la pregunta era presente, por lo tanto el auxiliar era el do, así que para contestar voy a utilizar el do. ¿Do you play tennis?
Yes, I do. Fíjate si fuera la pregunta en pasado. Did you buy milk? Did you buy milk? ¿Compraste leche? Sí, la compré. Ese sí la compré será yes, I did. Yes, I did. He utilizado el auxiliar de la pregunta. En este caso la pregunta era en pasado, por tanto el auxiliar a utilizar es el did. Mira, también lo voy a utilizar para respuestas cortas. Pero de momento me quedo con que utilizaré el do, el auxiliar, para estas respuestas cortas. ¿Sí? Me gusta la música. Y tú contestas, a mí también. Ese a mí también se utiliza de esta manera. Fíjate qué estructura es. I like music. ¿Vale? Esa sería la frase. Tengo que tener en cuenta que el verbo está en presente, por tanto utilizaré el do. ¿Vale? Para decir yo también, utilizo la partícula so, el auxiliar y el sujeto. So do I. Yo también. ¿Te gusta la música? A mí también. Ese a mí también sería so do I. Si la frase estuviera en pasado, ¿vale? Yo comí pastel, ¿vale? I ate cake, yes. Y tú tienes que decir yo también en pasado, la partícula es la misma, so, pero el auxiliar en pasado y el sujeto. So did I. So did I. ¿Sí? Pues hasta aquí hemos llegado a la lección del verbo to do, ¿vale? Recordar que el verbo to do se utiliza para las negativas y para las interrogativas y para contestaciones cortas, ¿de acuerdo? Muy bien, eso sería lo más importante. Ahora vamos a pasar al vocabulario. Antes de pasar al vocabulario, lo de todas las lecciones. Recuerda que puedes suscribirte al canal, ¿vale? Puedes suscribirte, puedes dejar comentarios y puedes recomendar el canal. Son esas tres cosas importantes, que es la única cosa que tú debes hacer. Pues si ya te has suscrito, has comentado y has recomendado, vamos a continuar con el vocabulario. País, country, C-O-U-N-T-R-Y. Recuerda que para el deletreo tienes un vídeo que te enseña a deletrear en inglés, ¿de acuerdo? Es importante, debe estar por el tic este de información que tienes en el vídeo, ¿vale? Ahí podrás ver el vídeo, puedes ver, te enseño algunos trucos de cómo pronunciar cada una de las letras, ¿sí? Continúo. Región. Región se dice region, R-E-G-I-O-N. Puedes encontrar en el diccionario area o district, pero en esta nos quedamos con region. Provincia. Provincia es province, P-R-O-V-I-N-C-E, province. Ciudad. Ciudad es city, C-I-T-Y. Pueblo. Pueblo, town, T-O-W-N. Aldea, village, V-I-L-L-A-G-E, village. Calle, street, S-T-R-E-E-T. Plaza, square, S-Q-U-A-R-E. Avenida, avenue, A-V-E-N-U-E, avenue. Monumento, monuments, M-O-N-U-M-E-N, monument. Aeropuerto, airport, A-I-R-P-O-R-T. Esta, normalmente, solemos pronunciarla como airport y no, es airport, airport, A-I-R-P-O-R-T. Estación, station, S-T-A-T-I-O-N. Puerto, port, P-O-R-T. Metro, para metro tengo tres opciones. Metro, M-E-T-R-O, metro. Pero también lo puedo decir subway, S-U-B-W-A-Y, subway. O fíjate, en Londres lo llaman tube, T-U-B-E. Debe ser porque es muy pequeñito y estrecho. Parque, park, P-A-R-K.
Un aparcamiento. Pues un aparcamiento puede ser la palabra parking, P-A-R-K-I-N-G, parking, pero también puede ser un parking lot, L-O-T, ¿sí? O puede ser la palabra car park, C-A-R-P-A-R-K. El cine, cinema, en Inglaterra. Movies, en América, M-O-V-I-E-S. Y cinema, C-I-N-E-M-A. Teatro. Esta palabra tiene dos terminaciones, dependiendo si lo pronuncias en americano o en inglés. Theater y theater. La pronunciación es la misma, pero uno termina con ER y el otro con RE. ¿Sí? Theater. T-H-E-A-T-R-E o T-E-R. Theater. Restaurante. Restaurant. R-E-S-T-A-U-R-A-N-T. Y por último, fuente. Aquí tengo que tener en cuenta que estoy hablando de partes de la ciudad, una fuente de agua, ¿sí? Fountain, F-O-U-N-T-A-I-N, fountain. ¿Por qué te digo esto? Porque el código de software es source, S-O-U-R-C-E, ¿sí? Pero en este caso me quedo con fountain. Pues ya hemos terminado el vocabulario. Espero que te haya parecido interesante. Ahora te dejo con los ejercicios. Bueno, ya hemos terminado con el vocabulario. Sí, antes de pasar a los ejercicios, recuerda que puedes hacer 3 cosas por mí. Suscribirte, comentar el vídeo y recomendarlo. ¿De acuerdo? Si sabes de alguien que pueda estar interesado en este curso de inglés, pues háblale del curso, ¿sí? Además, sabes que para otros niveles hay otros materiales en el canal, así que échale un vistazo, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora seguimos con los ejercicios, pero antes, suscríbete. Bueno, pues vamos a empezar con los ejercicios. Vamos a ir con la primera pregunta. En este caso es una pregunta. ¿Te gusta leer? ¿Sí? Recuerda que debes utilizar lo que hemos aprendido en la lección, que en este caso es una pregunta. La estructura sería auxiliar, sujeto, complementos, bueno, verbos y complementos, ¿sí? Entonces, ¿cómo queda la frase? ¿Te gusta leer? Presente. Do you like reading? Do you like reading? En este caso aparece el verbo like y como paréntesis debo decirte que el verbo like acepta 2 formas después del verbo like. En infinitivo sería do you like to read o do you like reading. ¿Vale? La diferencia la vamos a ver en una lección más adelante, ¿de acuerdo? Cuando hablemos de ING, los verbos con ING. ¿Por qué utilizo el ING? Porque lo que estoy preguntando es si te gusta la acción de leer, ¿vale? Estar sentado leyendo, ¿sí? Si utilizara el infinitivo, lo que implicaría sería más alrededor de leer. No simplemente leer, sino, por ejemplo, pues, ir a mi sitio preferido, encender una luz, iluminación determinada, sentarme con un café con leche y ponerme a leer, ¿sí? Eso implicaría un poquito más si utilizo el infinitivo. Pero bueno, no te preocupes porque todo esto lo explicaremos en una clase más adelante. Número 2. Yo hago mis deberes. En este caso es hacer, no fabricar, por lo tanto, I do my homework. I do my homework. ¿Quién hizo eso? Aquí también es hacer, por lo tanto, una pregunta. Who did that? Número 4. No me gusta este coche. Negativa, presente. I don't like this car. Número 5. ¿Jugó ella al baloncesto? Una pregunta en pasado. Did she play basketball? Did she play basketball? Acuérdate que los deportes no llevan artículo. Número 6. Él no viene con nosotros. Es presente, pero es negativo. He, tercera persona, presente. He doesn't come with us. En negativo en este caso, el auxiliar deja de tener el tiempo y lo coge el auxiliar. En este caso no es el tiempo, sino que es la tercera persona. La S la coge el auxiliar. He doesn't come with us.
Número 7. ¿Vivieron ellos en París? ¿Vivieron ellos en París? Did they live in Paris? Negativa. Y acuérdate la estructura. Did they live in Paris? Número 8. ¿Conoces a esa persona? Do you know that person? Do you know that person? Aquí podría utilizar el verbo meet, de conocer, pero este es más de presentar. Did you meet that person? En este caso significaría que la pregunta es si lo conociste en persona. Lo otro es si lo conoces de vista. Número 9. Nosotros no fuimos a la fiesta. We didn't go to the party. We didn't go to the party. Es pasado y en negativo. Y número 10, vamos a hacer lo de las preguntas cortas. ¿Quieres una cerveza? Sí. ¿Quieres una cerveza? Do you want a beer? Y el sí, respuesta corta sería yes, I do. En este caso habrá gente que haya puesto, por ejemplo, en vez de do you want a beer, haya puesto would you like a beer. Would you like a beer? Es una forma muy amable de preguntar y es lo correcto, ¿sí? Pero en este caso, si utilizo esta segunda, la respuesta corta cambia. Te dije que hay que utilizar el auxiliar. ¿Qué auxiliar he utilizado aquí? El condicional, el would. Por lo tanto, la respuesta de yo sí quiero debería ser yes, I would. ¿Vale? Fíjate, es un poco diferente, pero es un poco más avanzado. Lo veremos cuando hagamos condicionales. Pues hasta aquí han llegado también los ejercicios, así que esto es todo por la lección de hoy. Recuerda suscribirte antes de marcharte y ya solo queda despedirme, que nos veremos en la lección siguiente, número 5. Muy importante la número 5, ¿sí? Así que, see you next lesson. Bye bye.